Los buenos días y la bienvenida a todos ustedes en este espacio del cafecito de hoy, en el que como siempre traemos un contenido de lujo. En la mañana de hoy estaremos conversando con el señor, el doctor. Es doctor. Lo que pasa es que tus quehaceres empresariales hacen que a veces se nos olvide, pero el señor Luis Campos, que además es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, entre muchas otras funciones, las cuales estaremos aprovechando en esta oportunidad. Bienvenido al cafecito. Buenos días. Iliana, un placer. Gracias de nuevo por la invitación. Siempre grato recibirte y sobre todo en escenarios que colocan a la Cámara de Comercio, en tu representación, por supuesto, en un sitial de importancia para que conversemos sobre varios temas. Adelante. Yo feliz de la vida, a tu orden para lo que quieras conversar. Muchas gracias. Arranquemos de inmediato porque la Cámara de Comercio jugó un papel preponderante. Lo ha jugado siempre, lo que pasa es que el tema pues estuvo en la palestra y es la asamblea ordinaria, pero que además fue eleccionaria del CEDES, mejor conocido como Plan Estratégico de Santiago. Y alrededor de todo este escenario pues se armaron muchísimos temas y fuimos el blanco de la atención del país incluso. Dentro de esta participación que tuviste como representante de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, que de hecho tiene funciones muy particulares en estos procesos, quiero saber de tu experiencia y evaluación del proceso como tal, para que luego entremos en temas más particulares. Mira, el CEDES, el Plan Estratégico, el Consejo para el Desarrollo de Santiago, es una entidad que tiene 30 años. Una entidad que ha ido creciendo, ha ido incluyendo sectores importantes de la sociedad de Santiago, a tal punto de que en la última asamblea eleccionaria estaban inscritos con derecho a voto por los estatutos de la institución 75 personerías jurídicas, entidades, porque los socios del CEDES son entidades, no son personas individuales. Los estatutos contemplan que solo los miembros fundadores y algunos miembros que han sido presidentes con toda una trayectoria en el espacio adquieren la categoría de socios honoríficos, que es el término con derecho a voto. Luego los 69 entidades que conforman la matrícula del CEDES son entidades ya jurídicas que tienen un representante acreditado en la institución, y eso lleva todo un proceso que los estatutos indican para, primero, aceptar como socio a una entidad que aspira y solicita, y luego entonces que esa entidad, una vez es aprobada por una asamblea, primero directiva y luego asamblea, designa su representante legal ante el CEDES. Entonces, al haber crecido tanto y haber sido una institución que durante 30 años en todas sus asambleas eleccionarias se había dado el proceso de consenso, planchas de consenso, por primera vez en todo ese tiempo se presenta la coyuntura de dos planchas que aspiran a dirigir el CEDES. Esto trajo una serie de revisión de procedimientos, de estatutos, de formas de comités electorales que nunca se habían presentado, porque cuando es una sola plancha se hace por aclamación. Simplemente tú convocas la asamblea, invitas a la asamblea, y en el momento que el programa o la agenda o el orden del día te indica que es la votación, pues quien lleva la asamblea pide que se levante la mano alzada, y eso fue lo que ocurrió hasta esta última asamblea. Esto trajo una polarización, como en todos los procesos electorales, un candidato que tenía simpatía de un sector, otro candidato que tenía simpatía de otro sector. Se polarizó bastante. Yo pienso que se mediatizó demasiado, se manejó el tema mediático de una manera, digamos, que llamó la atención, que concitó informaciones no correctas, que había una división, que había un enfrentamiento. Evidentemente una parte aprovechó esto para introducir informaciones, figuras que polarizaron hasta tal punto, como tú dices, que todo el país tuvo los ojos sobre Santiago, sobre ese proceso, de hecho hasta desde el punto de vista gubernamental. Pareciera el plan estratégico que tiene 30 años de fundación y que ha hecho tanto en la promoción de proyectos importantes para Santiago, pareciera que muchos conocieron al CEDES
justo para este proceso eleccionario, por esta mediatización que se logró del proceso mismo. Sin embargo, desde mi punto de vista, aquí estoy haciendo una especulación. Se pudo ver un empresariado de Santiago que nunca había ocurrido dividido desde el punto de vista de percepción, porque esta misma mediatización del proceso permitió que se permearan informaciones hasta personales de los representantes de cada plancha. Y desde tu concepción, desde tu visión, ¿cómo de alguna manera incidió esto en el proceso mismo? Mira, esa fue la gran falacia del proceso, la división del empresariado de Santiago. Las personas que estaban incidiendo mediáticamente con artículos diarios, con información a veces hasta 3 apariciones al día en redes y en periódicos de circulación. Y en programas tradicionales también de mucha visibilidad. Se encargó de llevar la percepción a Santiago, al país, al gobierno, de que el empresariado de Santiago estaba dividido. Pero nada más falso que eso. Si tú haces un análisis ponderado y te vas al órgano que articula el empresariado de Santiago, que se llama el Compromiso Santiago, que agrupa 7 instituciones de diferentes disciplinas industriales, comerciales y empresariales de Santiago, te das cuenta que solamente una de ellas, se podría decir entre comillas, estaba apoyando una de las planchas que terciaron con su representante. Y eso no significa ni traduce una división del empresario. Digamos que significa un apoyo de una de esas instituciones a un candidato. Pero si tú haces la evaluación, encuestas a las cabezas y, digamos, a las directivas de estas instituciones que estoy hablando que representan el empresariado de Santiago, podrán quedarse algunas que están nucleadas en otras. Pero las grandes, Corporación, Cámara de Comercio, la IREN, Zonas Francas del Cibao, y se me escapa alguna, pero a las 6 de 7 estaban, digamos, apoyando una de las planchas de manera cohesionada. Entonces, es una de las tareas que tiene hoy en día ese Compromiso Santiago, ese liderazgo empresarial, de decirle al país, señores, aquí no hay tal división. Aquí hubo 2 planchas, una apoyada por un grupo de empresarios de una asociación de 7 y las otras 6 cerraron filas con el otro candidato, porque sí ha caracterizado a Santiago en toda su trayectoria, Ileana, desde la revolución del tabaco en el 1867, donde los cibaeños se pararon en 2 patas, hicieron la revolución, incluso trajeron la capital de la República, el gobierno de la República, Santiago. Lo que ha caracterizado al empresario de Santiago durante toda la historia republicana es esa cohesión, es esa unión, ese dinamismo. Si se quiso ahora, por razones que no son prudentes analizar aquí, porque ya caen, como tú dices, en un tema personal, en un tema de aspiraciones personales más que institucionales. Si se quiere tomar esa excusa para decir que el empresariado se dividió, creo que ahí fallaron. No dieron en la diana con esa percepción que sembraron. La incidencia de incluso de la figura presidencial, la participación de la vicepresidenta y del ministro de la presidencia en un encuentro con los candidatos de ambas planchas, pues también creó el ruido de que necesitó de esta reunión para poderse poner de acuerdo, algo que al final entonces tampoco se logra porque la propuesta era tener una tercera figura como plancha de consenso y bueno, se fueron ambas planchas de igual manera a las elecciones. ¿Qué crees tú o por qué crees tú que llegamos a ese punto de llegar al Palacio a una reunión, convocar los 2 candidatos? Vuelvo al punto. Fue muy efectiva la política comunicacional de una de las planchas y sus voceros para crear todo este ambiente. Porque en otras instituciones tercian 2 planchas y nadie se va a morir ni se va a dividir porque hay 2 planchas involucradas en un proceso electoral. Es más, es saludable. Yo creo que lo que pasó en el plan fue tan saludable que permite hacer una evaluación, un 360, un análisis de un plan estratégico dentro del plan que lo tiene, pero ya no desde el punto de vista de planificación de Santiago, sino más bien del punto de vista de su conformación y los actores que están asociados al mismo
para, digamos, incluir y dar más participación a sectores que probablemente aspiran a que se les escuche, a que se les incluya por primera vez en dinámicas que han sido por tradición, por costumbre, dinámicas de análisis y propuestas, donde hoy en día ya se sabe y se va a hacer que el plan debe ser inclusivo para todos los sectores que lo conforman. En algún momento no, digamos, mostraron el interés de estar participando, pero que con esta elección, con este proceso, ya el plan despertó y dijo, caramba, todos mis hijos quieren estar en las decisiones de la casa, de la familia, vamos a invitarlos a todos a las cenas, a las comidas, me refiero metafóricamente, no Sí. a las reuniones, Pero, pero voy justo, a lo del gobierno. Yo pienso que, recuerda una cosa, nuestra vicepresidenta, antes de ser vicepresidenta, era, digamos, líder empresarial en Santiago. Era miembro de varias directivas, incluso coincidimos muchísimos años en la Cámara de Comercio. Raquel era una parte importante de la Cámara, coincidimos en APEDI. Raquel ha sido siempre, digamos, activa en estos medios y entiendo que lo mediático le preocupó y me imagino que también al presidente de la República. Buscar una solución salomónica de llamarles a un café, creo que fue prudente. Creo que en su momento surtió su efecto en el momento de la reunión y la salida, que no fue el deseado, pero hubo la intención de un gobierno de mediar, de apagar fuegos, que no fue tal fuego, pero se vendió como tal. Y creo que fue un gesto correcto. independientemente haya cabezas que representen el CEDES son las asociaciones e instituciones que lo conforman, la Cámara de Comercio, una de ellas. Y quiero dejar sobre la mesa, antes de irnos a la pausa, el mismo hecho de que el argumento de la segunda plancha haya sido, bueno, es que no se toman en cuenta a los pequeños, que se encargaron incluso a decir de ellos mismos de visitar a todas esas personas que se sentían por fuera. Me imagino que será un punto de reflexión también del mismo proceso, porque aunque hubo 6 instituciones a favor de una sola plancha, las votaciones estuvieron 33-37. La diferencia no fue tan significativa. Hablemos entonces de esa reflexión posterior al proceso, pero después de la pausa, para no interrumpir esta idea. Nosotros regresamos con el cafecito y el señor Luis Santos. Bueno, nosotros continuamos en esta conversación con el señor doctor Luis Campos, quien es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, y por demás estuvimos hablando del CEDES por ser la Cámara de Comercio, pues un miembro importante y que tuvo una participación trascendental en este proceso reciente, apenas la semana pasada, con su asamblea ordinaria, pero además eleccionaria para las nuevas autoridades. Y yo dejaba sobre la mesa una pregunta sobre reflexiones posteriores. Cada proceso, independientemente de las circunstancias alrededor, deben dejar reflexiones para las asociaciones que forman parte. Y hay un grupo, eso sin dudarlo, que probablemente no se siente tan protagonista como debiera ser o tan presente en la toma de decisiones del plan estratégico. Y en lo adelante, ¿cuáles son esas reflexiones hechas por los miembros del plan estratégico? Mira, no ha habido reunión todavía, apenas estamos en el proceso de la organización, me refiero a la Junta Directiva recién electa. Pero evidentemente, desde el punto de vista personal, de manera muy particular, no quiere decir que estos sean los pasos que se van a dar. Mi percepción me dice que debemos revisar la metodología de reuniones, convocatorias, análisis de proyectos, ponderación de proyectos y aprobación de proyectos, de la manera que al parecer se venía haciendo durante los 30 años del CEDES, donde al ser la institución de menos a más desde sus inicios, entiendo que se dejó una metodología de este tipo de actividades solo en junta directiva y quizás el crecimiento que ha tenido el CEDES en los últimos 10 años sobre todo, de haber pasado de algunos miembros a 75 socios, obliga ya a hacer una evaluación de qué metodología debemos adaptar, debemos adecuar a los tiempos, para que, como tú dices, y es cierto, es una verdad, hay sectores que probablemente son socios, pero no se sienten integrados. Y es como te decía en la primera parte del programa, yo creo que ya la Junta Directiva deberá en su momento, cuando convoque a una reunión, el desayuno, comida, cena, me refiero a reuniones de conocimiento de proyectos, de evaluación de proyectos, integre a todos los sectores que se sientan
en el interés de participar del, digamos, movimiento, del ejercicio, de la ejecución de las políticas del plan estratégico. Y bueno, de cara también a todos estos procesos, lo trascendental de este plan estratégico, y lo menciono como plan estratégico porque el CEDES, o más bien es el nombre conocido, Sí. es el plan que tiene décadas planificando Santiago, que es pionero en el país, en una planificación Así es. centrada en necesidades, pero que además está conformado por instituciones públicas y privadas. Claro. En ese sentido, esta participación de la parte pública siempre ha sido igual de permanente que de la parte privada, el Bueno, apoyo. ¿Cómo ha estado ese mira, equilibrio? yo he estado involucrado como Cámara en al menos 3 periodos del CEDES. Primero, cuando fui tesorero de la Cámara, ejercía la tesorería del CEDES, porque la Cámara es la tesorera del CEDES. Y últimamente, como presidente de la Cámara, he estado asistiendo a muchas reuniones. Y la alcaldía está presente siempre. Corazán está presente siempre. La fiscalía está presente en cada reunión. Hay otras instituciones que pueden escapárseme, que están en la directiva del CEDES, que son entes, gobernación siempre está presente. O sea, el ente estatal tiene una participación activa e importante en las reuniones del CEDES y en los conocimientos. De hecho, mucha información que se maneja viene de la parte pública, y el apoyo viene de la parte pública, que participa, opina, escucha y aprueba con el resto de la parte empresarial, que podríamos decir empresarial porque están las academias, las universidades están presentes, están las asociaciones empresariales, pero también está Procovici, que es construcción y desarrollo inmobiliario en Santiago, y hay otras entidades representadas, que no solamente un tema empresarial, también hay un tema social. Evidentemente hay otros entes que, ya te digo, en su momento entiendo que en la evaluación que se hará, en el aprendizaje de las experiencias pasadas, nos obligarán a incluir, a invitar y a planificar de una manera más inclusiva los ejercicios que el plan va a desarrollar en los próximos meses y años. De acuerdo. Hay muchísimos temas que convergen en Santiago, y el desarrollo de Santiago, que en los últimos años ha sido mucho más evidente. Eso no se puede dudar. Sin embargo, Cámara de Comercio y comercio en sentido general es solo una. Hay intervenciones en arterias principales de nuestra ciudad, en arterias comerciales, que se realizaron y están por realizar. Por ejemplo, la calle del Sol, que será intervenida. Y uno de los clamores de los comerciantes de la zona es que esto pueda realizarse por etapas, para de alguna manera interrumpir lo menos posible el quehacer comercial de esta zona. Desde la Cámara de Comercio, y tú, como empresario directo de esta ciudad, ¿cuál es tu pensar, y si ciertamente se podrá lograr que esto sea, que se cumplan los plazos? Mira, la experiencia de la Benito llevó a esta oficina de desarrollo provincial, que es la que dirige la iniciativa del gobierno central para el rescate del centro histórico de Santiago. El empresariado en compromiso, que acompañó como veedor a estas entidades que intervinieron en la primera etapa del remozamiento, lo de la Benito Monción fue un aprendizaje, fue una experiencia no repetible, ni lo va a ser como tal. Te adelanto que el martes en la mañana a las 10 hay una rueda de prensa por parte de esta entidad, la Dirección de Desarrollo Provincial y su director, sobre la intervención de la Calle del Sol. Se ha consensuado con el comercio, será una intervención diferente por etapas. El dato inicial que tengo, que será confirmado en una reunión que tenemos una reunión el lunes a las 5 de conversación de Compromiso Santiago con el director de esta entidad, para socializar un poco, y luego el martes la rueda de prensa. Pero de las cosas que he escuchado que se van a plantear es que, en vez de hacer la intervención como la Benito, que fue un túnel central que ocupó toda la vía, en la Calle del Sol serán túneles laterales, programados. Incluso tengo la información de que serán ya
prefabricados, los túneles, que simplemente la intervención, digamos, media cuadra, se excava, se bajan los cables, se coloca esta estructura prefabricada y luego se tapa para mitigar esa interrupción del flujo, del tráfico, y mitigarlo a lo mínimo para que no sea tan traumático como en la Benito. Pero los detalles estarán a principios de la semana que viene. Perfecto. Nosotros pausamos en este momento y al regreso tendremos que hablar con el doctor Luis Campos, presidente de la Cámara de Comercio, que recién acaba de finalizar una cumbre iberoamericana de cámaras de comercio en donde Santiago, por primera vez Santiago fue la sede de esta cumbre y eso reviste de muchísima importancia, pero sobre todo conoceremos los resultados de esta cumbre iberoamericana. Al regreso continuamos conversando con el señor Luis Campos. Esta conversación con el doctor Luis Campos, quien es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, entre muchas otras funciones, pues que en su quehacer no sé cómo le dan el tiempo, pero desarrolla de manera, pues de manera impecable. En torno a esta cumbre iberoamericana que se desarrolló en Santiago, con un total éxito, porque solo había que ver las imágenes para ver lo felices que estaban los participantes y sobre todo cómo queda Santiago ciudad al frente de todas estas iniciativas. Importante dar contexto sobre lo que es y fue AICO en Santiago, que es esta cumbre iberoamericana de cámaras de comercio, pero quiero dejar en su voz cómo estuvo el desarrollo y qué trajo AICO de positivo a la ciudad de Santiago. Mira, primero vamos a describir qué es AICO. Como bien tú dices, Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. Una institución que tiene ya más de 50, 60 años y incluye cerca de 200 cámaras de comercio de diferentes ciudades de todos los países del continente americano y de Iberoamérica y de la península ibérica, España y Portugal. Esta asamblea se hace una vez al año y siempre es desarrollada en una ciudad grande, entre comillas, por así decírtelo, una ciudad que tenga todas las condiciones que se requieren para un evento de carácter internacional, en este caso regional iberoamericano. Santiago aspiró, es la segunda vez que se hace en el país, la primera, la Cámara de Santo Domingo, hace unos 16 años lo hizo en Punta Cana, pero nos atrevimos en esta oportunidad por las condiciones que adornan a Santiago. Hace 3 años, en una asamblea, el pasado presidente de la Cámara, Carlos Iglesias, con el consenso de la Junta Directiva, se atrevió a solicitar Santiago como sede. Fue aprobado en Portugal, Cascais, que es un destino turístico cerca de Lisboa, y se aprobó Santiago. Nos preparamos con esta nueva etapa de Santiago como destino turístico, con esta avanzada de nuevos hoteles que tenemos, un aeropuerto dinámico, y se preparó todo un programa empresarial académico, que es una de las partes de este evento, y una parte social turística, que fue la otra parte que completó la oferta. Te puedo decir que llegaron cerca de 150 amigos y empresarios de todo el espectro iberoamericano, que estuvieron desde un viernes a un miércoles en Santiago, casi una semana, desarrollando estas actividades, que las expectativas se cubrieron y se superaron por creces, que todo el discurso ya de despedida y de agradecimientos de la Junta Directiva de AICO es lo alto que quedó la bandera, la barrera, para el próximo evento de AICO, que es en Canarias, Islas Canarias, perdón, Ileana, en octubre, perdón, a la audiencia. Y lo completo, que fue un programa social donde tuvieron un cóctel en el rooftop de la CH, que tuvieron un día típico completo en una de las haciendas más grandes y bonitas de Santiago, en Quinigua. Estuvieron una cena tradicional en Casa Musa, y luego una cena de despedida de gala en los jardines de una residencia de aquí de Santiago, una gran residencia. Y luego el contenido de la parte académica empresarial, que estuvo impecable, con el profesor Gatón, con el presidente de la Cámara de Madrid, y sobre todo ese panel de relevo generacional con Felito García y su hija Lina, que estuvo impecable. Definitivamente, a decir de todos los asistentes, pues
y evidentemente las expectativas para el desarrollo de nuevas cumbres quedan bastante altas por el desempeño que tuvo Santiago, pero sobre todo esta iniciativa de la Cámara de Santiago de unificar las actividades propias de las charlas, los paneles, que tienen mucha carga empresarial, a esa parte social de dar a conocer a Santiago. Yo sé que muchas iniciativas de esos representantes de esos países pues vendrán a Santiago a ser utilizadas. Y en ese sentido, desde la Cámara, pues quiero preguntarte, sobre todo por los procesos que habíamos hablado en entrevistas anteriores, pero ¿cómo va este proceso de digitalización y modernización y las tardanzas que propias de este proceso se venían generando o se vienen generando todavía? Mira, hay un tema, digamos, delicado, y es que la centralización de la parte de análisis de documentación que se registra en las cámaras de comercio no ha dado resultado o el resultado que se esperó. Todavía el depender de un solo centro de análisis en Santo Domingo, en la Cámara de Santo Domingo, no ha logrado agilizar, procesar en el tiempo que anteriormente lo hacíamos como cada cámara de manera local. La intención fue muy buena, es muy buena, no ha sido tan buena en el desarrollo. Entonces se está replanteando, y creo que así va a ser, que se abran otros centros de análisis en las cámaras que tienen cierto volumen de operaciones que amerite, por ese volumen de operaciones, tener su propio centro de análisis. Y se ha creado un comité de gobernanza en Fedocámaras para esta acción, que tuvo una reunión el viernes, que tuvo una segunda reunión ayer en la asamblea de Fedocámaras en Santo Domingo, y que probablemente terminará abriendo un centro o varios centros alternativos en Santiago, en Puerto Plata, en La Vega, en Altagracia, con criterios unificados de análisis, que es lo que se quería por la centralización, y que estos grandes centros regionales también den soporte a las cámaras alrededor pequeñas para agilizar y volver a la meta de 24 horas en la inscripción y desarrollo del registro mercantil en la República Dominicana. Bueno, eso es necesario porque crea un descontento de personas que no entienden que estos procesos justamente llevan tiempo, pero tal y como refieres que a la fecha no han dado los resultados esperados. Nosotros pausamos. Al regreso, en la última parte del cafecito, continuaremos hablando de cámaras y de nuevos proyectos dentro de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Regresamos en breve. Mira, tú sabes que En esta parte final del cafecito y en esta conversación con el doctor Luis Campos, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, proyectos en un futuro reciente de una Cámara que siempre es bastante dinámica. ¿Cuáles serían esos prioritarios? Mira, hace un año nació de la Cámara un proyecto que se llama ProCibao. ProCibao es el brazo de la asistencia y el fomento a la exportación de la producción de nuestros empresarios y agroempresarios de la región del Cibao y sobre todo de la provincia de Santiago. Desde que ExpoCibao se creó, siempre hubo la idea de que fuera el vehículo que canalizara estas acciones que te acabo de mencionar con el tema de la exportación. Tú sabes que la exportación es uno de los pilares de las economías de cualquier país. Y nosotros como provincia tenemos una gran producción, pero hay un número de estos empresarios medianos y pequeños que no tienen el canal, no tienen la asistencia, no tienen la posibilidad, no tienen la mano amiga de una entidad que los pueda agrupar, que los pueda educar, que los pueda certificar y que los pueda canalizar para que esto sea una realidad. Entonces, hace 2 años hicimos una planificación y entendíamos que la Cámara tenía que tener un brazo que se encargara exclusivamente de esto. Lanzamos el proyecto el año pasado, este año recesamos por AICO, volvemos el año que viene, hemos dado muchos pasos, estamos de la mano con Pro Dominicana, que es la entidad que estimula, maneja el tema de la exportación en la República Dominicana. Vamos a empezar a hacer visitas, convocatorias, digamos, algunos cursos que son importantes, contactos y presencia en algunos foros. Por ejemplo, ahora en julio vamos a Nueva York
a un evento que tiene un trade show que tiene la Asociación de Supermercados, la National Supermarket Association, con quien queremos hacer una alianza estratégica, porque muchos de los productos que podemos tener aquí en la región se podrían canalizar a esa gran cadena, a ese gran espacio que conforman cerca de mil supermercados, sobre todo en el área del este de los Estados Unidos, con cuyos directivos tenemos una excelente relación, que han aceptado con agrado la idea. Vamos a explorar estas alianzas. También hay un espacio de una feria alimentaria en Puerto Rico, siempre de la mano de Pro Dominicana, que quien es que abre los espacios y los está en estos sitios. Y ya por lo menos tenemos esas dos visitas para empezar a hacer las alianzas y hacer el ABC de este proceso de cómo llegar a canalizar como Cámara de Comercio esta producción para exportar a diferentes mercados. Bueno, son muy buenas noticias, porque todo lo que propicia el desarrollo de Santiago engrandece evidentemente la Cámara y sus funciones de cara al apoyo con el comercio. Hay un evento el 28 de este mes que es la COPACAM. La COPACAM es una copa de golf empresarial, creo que en la región es la única, creo que en el país, donde empresas nacionales participan como promotores o, digamos, apoyo mercadológico o patrocinador en este evento, y esas empresas patrocinadoras a su vez invitan a jugadores de sus clientes, de sus socios, de sus amigos, y se hace entonces un concurso por empresas de una gran copa, pero también tiene la competencia individual de los jugadores que están participando en el torneo. Ya es el quinto, ha sido un torneo que se ha establecido, que ya se quedó muy apetecido y esperado por los golfistas y por las empresas, y será el sábado 28 en Las Aromas, en unas modalidades y con unas experiencias que ya vamos a empezar a publicar en los canales correspondientes, redes, prensa y televisión. Bueno, pues estaremos muy pendientes a esta COPACAM y a todas las iniciativas, por supuesto, de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Al doctor Luis Campos, las gracias por acompañarnos en esta oportunidad, y a ustedes invitarles a que continúen con la programación de Teleuniverso.